Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me presento por las redes. Hoy es domingo 9 de febrero ya, del 2025. ¡Wow! ¿No? Ya pasó un mes. Damos la bienvenida a aquellos que nos van a ver y damos gracias a Dios por este tiempo. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis. Y la palabra de hoy se llama el Dios que rescata. Una palabra que muchos de ustedes ya la conocen. Pero Dios me habló el domingo pasado cuando el pastor Miguel decía que lamentablemente no se pudo grabar, pero hablaba de elegir entre la bendición y la maldición. ¿Qué debemos elegir? Y me traía a palabra el Señor cómo el Dios nos rescata muchas veces de muchas cosas. Por eso es un Dios que rescata. Pero ya vamos a ver de qué nos rescata el Señor. Algunos ya sabemos, pero quiero profundizar un poquito más sobre este tema. Si me acompaña el Mateo 20, 28, si Joana lo puedes poner en una traducción viviente o NBI, yo tengo esa versión. Y es interesante la palabra de Dios. Lees la palabra de Dios, léela. Involucrate, zambullite en la palabra del Señor. 20:28, el contexto, ¿cuál es? Hay una petición de una madre. En otra versión, los sinópticos del Evangelio, el Marcos, son los mismos hermanos que piden una petición. No voy a hablar de ese tema, pero es interesante porque le piden dónde vamos a estar cuando vayamos al reino. ¿Podemos estar, Señor? Le pidieron, uno a una izquierda, el otro en tu mano derecha. Y el Señor les dice ahí, usted no sabe lo que piden. ¿Te ha pasado que a veces pide algo y no tenés respuesta? Y es quizás porque pedimos mal. Quizás no sabemos qué pedir. Y el Señor les dice ahí, usted no sabe lo que piden. La verdad es que no entienden. Y le hace una explicación el Señor. Y llega al 28, ahí donde yo quiero leer con ustedes, y le dice esto el Señor. Es muy importante que podamos entender. 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Paréntesis, hago acá. Si no estás sirviendo, hay algo en tu vida que está flaqueando. Dios, si te rescató, como ya vamos a ver, es para que lo sirvas a Él, para que estés ministrando el cuerpo de Cristo de una manera u otra. No voy a hablar de esto. Si Él vino para servir y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la esencia de Él. Yo ya prediqué esta palabra que es la esencia de servir. No podemos no servir al Señor. Algo está fallando si no servimos al Señor. El servir al Señor es parte de la esencia de Él. Es como yo una vez prediqué, un pez en el agua. No hace un esfuerzo, el pez está en el agua, nada. Ya es su esencia, ¿sí? Nosotros, si tenemos a Cristo, tenemos la esencia de servir a Él. Y dice, y dar su vida en rescate por muchos. Y busqué la palabra rescate, su significado, y tiene varias acepciones. La busqué en arameo, la busqué en hebreo, la busqué en español, y significa lo mismo. No hay otra traducción. Y rescatar significa recuperar, recobrar por precio, reconquistar. Sabemos nosotros que el Señor pagó un precio y vamos a leer un par de versículos para que nosotros podamos entender lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 2, 5, 6. Vamos a leer. Dice ahí, Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, ¿sí? Perdón que estoy un poco resfriado por estos cambios de tiempo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que dio su vida como rescate por todos, dice. Este testimonio que Dios ha dado a los hombres a su debido tiempo. Dice la palabra que Él dio su vida en rescate, por vos y por mí, por todos.
dice la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 6:20. Vamos de vuelta a leer la palabra. Es importante porque eso nos va a dar claridad. Dice, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. El precio que pagó el Señor es un precio de sangre. Todos sabemos que Cristo, o no sabemos todos, pagó un precio en la cruz y un precio de sangre. No fue un precio, la salvación fue gratis para nosotros, pero Cristo fue a la cruz y pagó el precio por la sangre. Por eso dice, ustedes fueron comprados por precio. Otra versión dice por precio de sangre. Por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. Esto es para otra prédica. Nosotros como hijos de Dios tenemos que honrar al Señor con nuestros cuerpos. Tenemos que una vida en santidad al Señor. Ya alguna vez vamos a predicar de eso. Pero cuando Dios se dio a rescate por nosotros, pagó un precio de cruz, de un valor que no se puede pagar. Dice que reconquistó, Isaías 52:3. Vamos a leer Isaías. Son todos pasajes para que nosotros podamos entender lo que es el rescate. Y hablando acá de Israel, dice, porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada. Es decir, nosotros fuimos entregados al enemigo. Nuestra vida sin Cristo fue entregada por nada. Pero dice, y sin dinero serán redimidos. ¿Qué significa sin dinero? Que la sangre de Cristo, no había dinero en el mundo, ni plata en el oro, que nos podrían comprar nuestras vidas. Sin embargo, la sangre fue el precio. Fue una ley que estableció el Señor. Fue una ley que Él propuso el Señor en la antigüedad. Que alguien debía morir por el pecado de la humanidad. Antes era un animal y Cristo se dio como cordero inmolado. Y ese fue el precio que pagó por nosotros. ¿Sí? Dice, sin dinero serán redimidos, serán comprados, recobrados, reconquistados. Te recupera el Señor. Ahora, ese rescate que muchos sabemos nosotros, que da el Señor, que nos rescata de la salvación de una vida sin Cristo, de una vida fuera del diseño de Dios, de una vida que nos aleja de la eternidad con Cristo. Si viniste por primera vez, tenés que recibir a Cristo en tu corazón y creer que Él te salva de una vida sin Cristo, del infierno. Se predica poco de esto, pero Dios nos rescata del infierno y tenemos una vida de eternidad con Él. Esa es una salvación, es un rescate, pero hay más todavía. Dice la otra acepción que tiene rescate o rescatar, liberar de un peligro, daño, opresión. Vamos a leer el Salmo 103:4. ¿Por qué use versículos? ¿Por qué tantos? Porque ahí el Dios nos confirma de dónde Dios nos sacó. Dice el Salmo 103:4, conocido. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. ¿Dónde nos saca el Señor? Del sepulcro, del peligro, de la opresión. Salmo 136:24. El que nos libra de nuestros adversarios, su gran amor perdura para siempre. Dios te libera sobre todas las cosas del pecado, del adversario, del enemigo. Su mano poderosa se extendió con brazos extendidos, su gran amor perdura para siempre. Él nunca se olvida, dice este salmo que es hermoso. El que nos libra a nuestros adversarios, Él nos libra. Ayer oraba yo mientras estaba la tormenta, les cuento a la gente que nos va a ver, una tormenta muy grande en Villa Mercedes, y oraba para que Dios nos libre y decía, Señor, cubrime con tu sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y oraba, Señor, manda a tus ángeles, cúbreme. Y Dios nos rescata, nos libra de los daños, del peligro, de estos adversarios,
a veces tenemos ataduras espirituales, ya vamos a ver, pero Dios nos libera de todo eso, ¿sí? También Dios nos rescata ¿de qué? Y eso para aquellos que somos cristianos, presta atención porque esto es importante. Él nos rescata de recobrar el tiempo o la ocasión perdido. También el rescatar significa eso, que Él recobra el tiempo. ¿Alguna vez perdiste el tiempo en el Señor? ¿Alguna vez pensaste, estoy acá hace tantos años y qué pasó con mis dones y mis talentos? El año pasado fue el año de los dones y los talentos que Dios quería que nosotros pusiéramos en marcha, por así decirlo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se activó? ¿Pudiste pensar eso? Este año Dios demanda confianza en Él. Dios va demandando cosas constantemente para confiar en Él, para saber que Él está con nosotros. Pero quizás perdiste el tiempo en el año pasado y porque pasó esto o lo otro, porque no me animé. Pero hoy te dice, Señor, yo te rescato también, no solamente de la salvación, no solamente de la opresión, no solamente del daño, sino también del tiempo que has perdido. Tiempo y ocasión acontece a todo, dice la palabra. Pero Dios quiere que vuelvas a recobrar el tiempo de Él. Hay tiempo perdido, es cierto, pero en el Señor podemos revertir y caminar en lo que Dios tiene por delante. Dios te hace recobrar el tiempo. 2 Corintios 5, 17. Vamos a pasar del pacto antiguo, del Antiguo Testamento al Nuevo, para que podamos leer su palabra, la palabra que es rectora, que nos guía, que nos dirige, que nos enseña, que nos exhorta. Todo eso tiene el valor de la palabra, que nos libera. ¿Sí? 2 Corintios 5, 17. Ahora sí estamos bien. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Repetí conmigo. Lo viejo ya pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Ya llegó lo nuevo. Él te rescata para lo nuevo. Para que vivas una vida de poder, del Evangelio de salvación. Él te rescata para no una vida chata. Decía una hermana la otra vez que pasó un momento muy difícil. La quisieron robar. Y ella pronunció el nombre de Jesús. Y dice que el hombre armado hizo para atrás. No, disculpame. Y ora y lo ata y hace una batalla espiritual. En el medio de la oscuridad, en un camino. Y se va el hombre. Y ella como puede la ayudan, otros que iban circulando la rescatan. Y va llegando a una rotonda de la ciudad y ve a este hombre que le quiso robar, que había estado, no sé si lo atropellaron o tuvo un choque, y se asustó esta hermana. Dijo, Señor, tu palabra tiene poder, Jesucristo tiene poder, por supuesto. Y ella dijo, es que viví tantos años mi vida chata. Qué feo que vivamos una vida chata. No que tengas una chata y una camioneta para salir, eso es bueno. Pero no que tengas una vida chata, que vivas una vida de religión. Una vida, tenemos muchas cosas católicas. Cortá con la vida católica, estar sentados, recibir irte a tu casa y ya está. Tenés que activar lo que Dios tiene. Dice, las cosas viejas pasaron. Me gusta esta versión porque dice, ha llegado hoy lo nuevo. Hoy quiere rescatarte el Señor de lo nuevo. Hoy quiere darte una visión nueva. Hoy quiere que tengas confianza en Él. Hoy quiere que continúes lo que Dios te dijo. Sí, pasó el tiempo, es verdad. Dios dice, bueno, dale, pero vamos, limpiate y seguí conmigo. Recobra el tiempo, no te quedes mirando hacia atrás, como la mujer de Lot. Hablábamos con mi esposa ayer, la mujer de Lot anhelaba, y acá dice la palabra y en la bendición pastoral, que no miremos a Egipto. ¿Saben que la mujer de Lot añoraba a Sodoma y Gomorra? Porque había placeres ahí. Mirá, este año Dios te va a decir, dejá los placeres, dejá las cosas que te parecen buenas, que no son tan buenas para Él. Y, pero yo voy al carnaval, porque va mi pariente, va mi sobrina. No tenés que ir, porque es sacrificio a Baal y Dios aborrece eso. Bueno, pero no tenés que ir. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo para el gobierno y me exigen, no vayas, porque estás traicionando tus valores,
estás traicionando al Rey de Gloria. Pero si no pierdo el trabajo, ¿crees que Señor te va a dar otra cosa entonces? Pero no vayas, no hagas pacto con el enemigo, haz pacto con el Dios de Gloria, con el Santo de Israel. ¿O en qué confiamos nosotros? En el Santo, en el Rey, en el Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor. Vamos, alabemos al Señor. Eres nueva creación, eres nuevo. Sí, pero ¿sabes las cosas que tengo? Por supuesto, yo también tengo cosas. Yo también. Y mi familia lo sabe, que está en mi intimidad. Y estoy trabajando en eso. Recién me decía un hermano que estuvo en el retiro de La Falda, allí en Córdoba. Un retiro de 7 días. Y dice, Dios me obró, me tocó profundo. Pude abrir mi corazón. Qué bueno. Le digo, qué bueno. Y fui transformado y sentí el Espíritu Santo ministrándome de una manera preciosa. Qué bueno. Pero le decía, no te quedes con eso. Seguí para adelante. Avanzá. Preguntale al Señor qué tenés que hacer ahora con lo que has recibido. Porque ya sos nuevo en el Señor. Ya has llevado lo nuevo en este tiempo. Y para vos también has llevado lo nuevo. ¿Sí? Dice... Otro significado, otra acepción de rescate. Lo iba a poner en YouTube, iba a hacer un PowerPoint, pero se cortó la luz anoche, no lo pude hacer. Bueno, los significados, otra acepción, pero anotalo. Esto es muy importante también. Dice, recupera, significa recuperar para su uso que se tenía olvidado, estropeado o perdido. ¿Te has sentido que a veces estás olvidado? ¿Que a veces te sentís estropeado? ¿Te sentís perdido aún en el medio de la congregación? Dice que el hijo pródigo pidió la herencia. Pero estaba ¿dónde? En la casa. Él ya estaba perdido en la casa del padre. No estaba perdido afuera. O la moneda perdida. ¿Dónde se perdió? No se perdió en la calle. Si lees la parábola, la moneda perdida se perdió ¿dónde? ¿A dónde, hermanos? En la casa. Acá en la casa ya estaba perdido. La moneda se perdió. Vos sos una moneda, sos precioso en el Señor. ¿Por qué te sentís perdido? ¿Por qué no te sentís con valor? ¿Por qué te sentís estropeado si estás en la casa del Padre? ¿Por qué le pedís la herencia y te querés ir? ¿Por qué? Si estás en la casa del Padre, si tenés todas las cosas con Él. Pero a veces nos pasa. Pero Dios te dice, yo te quiero recuperar para tu uso. La Biblia dice que somos vasijas en mano del alfarero. ¿Cómo me gusta eso? Es doloroso ser vasija, ¿sabías? A veces Dios te empieza a moldear. Y vamos a ver unos versículos ahora. Y cuando te agarre el alfarero, hay un libro que yo leí que le recomiendo a los ministros de adoración, que habla que el alfarero, en un momento, para el adorador, lo agarra y lo tira al piso. ¡Pac! Y a veces te sentís que estás en el piso, ¿no? Y lo levanta nuevamente y lo tira al piso, porque quiere ver a ver cómo está esa masa, cómo está, si realmente va a aguantar cuando lo pase por el horno, cuando lo pase por el agua, el aceite, y lo tira al pie del alfarero, no lo tira al pie del alfarero. ¿Será que Dios a veces quiere que te rindas a los pies de Él? ¿Será que a veces esas circunstancias te llevan a que vos te rindas a los pies de Él? Dice, Primera de Pedro, vamos a leer primero, 1, 18 al 21, acompáñame por favor. Hermosa palabra. Dice, lo voy a leer porque es todo lo que tiene, es tan precioso. Yo cuando leo la palabra de Dios me invade, Señor, gracias por tu palabra. Léela conmigo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Quién fue rescatado acá de la vida del pecado, de la muerte absurda, sin sentido, de banalidad? ¿Sí? ¿Y por qué nos quedamos a mitad de camino? ¿Qué será? ¿Sí? La misma religiosidad, los mismos problemas, las situaciones. Pero dice, mirá, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿Con qué? Con la preciosa sangre de Cristo. Poderosa la sangre de Cristo.
No la compró con nada, la compró con la sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos. En beneficio de usted, ¿en beneficio de quién? Tuyo y mío, para nosotros. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿En quién está nuestra esperanza y fe? En Dios, no en los Baal, no en las circunstancias, no en el gobierno, no en el trabajo, no en nuestras potencias, no en nuestras cualidades, sino en Dios. Por eso es bueno leer la palabra, porque la palabra te infunde aliento. Hay un eslogan que dice, quiero que Dios me hable, lee la Biblia. Quiero que Dios me hable en voz audible, léela en voz alta. Quiero que Dios me enseñe su voluntad, hacele caso. ¿Sí? Dios pagó con su sangre preciosa, como un cordero sin manchas y defectos. Él fue a la cruz por vos y por mí. Leíamos y decíamos recién como esa vasija del alfarero. Isaías 64:8. El profeta Isaías, él reconoce y dice, Señor, vos me formaste, me hiciste. Dice, a pesar de todo, decí conmigo, a pesar de todo, te pasan cosas, ¿no? A pesar de todo, dice el profeta. Sí, nos pasan cosas, pero a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Puede ser como una queja que él hace, pero a pesar de todo, a pesar de mí, dice el profeta, a pesar de mis circunstancias, de lo que yo soy, tú eres nuestro Padre y nosotros somos el barro y tú el alfarero. Él es tu alfarero, el que te moldea, el que te dice, ay Señor, dice que el alfarero a veces lo mete por el fuego, lo saca. Yo ya hice una prédica de esto y lo mira, le dice, no Darío, te falta todavía. Y te manda de vuelta al fuego. Ay, ahí donde duele. Pero te saca y vuelta y dice que se rompe a veces en el mismo lugar. Serán nuestras debilidades, ¿cierto? Pero dice que el alfarero con sus manos de amor y lo manda por el fuego de vuelta. Pero después dice que hay un aceite. Ese aceite santo, renovador. Que dice, esta es mi vasija. Somos obras de tus manos. Era nuestro alfarero. Dice Jeremías 18:6, ustedes quizás también lo conocen, que el Señor lo manda al profeta, mire, anda a la casa del alfarero, fíjate cómo soy yo. Jeremías 18:6. Ustedes después lo pueden leer, pueden profundizar. Y dice, en ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Podemos leer el 7. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar, destruir de una nación o un reino. Pero la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirle. Y en otro momento puedo hablar de construir, plantar a una nación o a un reino. Y sigue el Señor. Saben que nosotros Dios nos ve como naciones, como reino. Dios a veces te saca, te arranca amistades, familias, te arranca lugares, situaciones, para que Él te pueda plantar, te pueda fortalecer, te pueda construir. Diría mi amiga profeta Nelly, estamos en reconstrucción. Todavía Dios está armando y formando esa vasija, ¿sí? Isaías 43 en adelante. Ayer, mientras hacíamos el devocional con mi hijo sin luz, venía este versículo también conocido. Pero así dice el Señor, que te creó Jacob, que te formó Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Él te llama, Él te convoca, tienes nombre, eres mío. Sentirte de Él, hablamos con mi hermano que fue al retiro de la falda, sentirte que tenés identidad, que Él te llama, que es Él.
Cuando cruces por las aguas estaré contigo. Cuando cruces por los ríos no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Él ha entregado por precio tu rescate. Él ha entregado a su Hijo. Y quiero contar sobre 2 ejemplos, brevemente. Uno en la antigüedad sobre lo que es el rescate y otro actual, podríamos decirlo. La primera historia se trata de Mefiboset. Muchos la conocen ya. Voy a ser breve porque quiero dar más tiempo al otro testimonio que quiero que ustedes escuchen. Mefiboset era el nieto del rey Saúl, ¿sí? Rey Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Hizo las cosas malas delante de Dios y Dios lo desecha y pone al rey David como su sucesor. Tiene un hijo Saúl que era Jonatán y era muy amigo y hacen un pacto de amistad, un pacto de bondad, un pacto de amor. Qué bueno tener amigos como ellos, que se prometen, que confían, que nadie los va a traicionar. Siempre hablamos con mis amigos del trabajo que nos ven, los compañeros, y ellos en cierta manera nos envidian porque dicen, ¿cómo pueden tener una sana amistad? Porque está en Cristo. Una buena amistad, y ellos tienen una amistad sana y han hecho una promesa de que el día de mañana el rey David, cuando llegara al trono, se iba a acordar de la descendencia del rey. Y en esa descendencia estaba Jonatán y estaba Mefiboset. Y quiero que me acompañen a 2 Samuel 9. Un poquito contar la historia de quién era Mefiboset. Después ustedes pueden buscar. Mefiboset significa en hebreo es que esparce vergüenza. ¿Por qué? Porque a los 5 años de edad, cuando los filisteos atacan al pueblo de Israel, ella no tenía a su mamá, Jonatán, su papá, había muerto, la nodriza, la que cuidaba a Mefiboset, lo lleva y en el apuro se le cae el niño de 5 años. Se cae y queda lisiado de ambos pies. Tullido, dice una versión ahí. Se queda lisiado, no puede caminar, queda rengo, no puede caminar. Y él, este muchacho crece, Mefiboset, y va a un lugar que se llama Lodebar. Ese lugar tiene un significado también. Fíjense cómo son las historias, las maldiciones, las iniquidades. Lodebar es un lugar, significa también de desolación, donde se respira pobreza, fracaso, desesperación y soledad. De todo. Ya estaba mal él, con su dificultad motriz. Vio un lugar de desolación en el ámbito justo, el ámbito para decir, bueno, ya acá yo no puedo salir. ¿Quién se va a acordar de mí? Si soy un pobre. Es más, ya vamos a leer lo que dice 2 Samuel. El rey David averiguó, dice el 1, si había alguien de la familia de Saúl que pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y pregunta a Saúl, ustedes después lo pueden leer, ¿hay alguien de la familia de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Y ahí le dicen, sí, hay un muchachito, hay un joven, un hombre ya, que es Mefiboset. ¿Y dónde está? Está por ahí, está rendido, pero pasa que es lisiado, está en la pobreza. Y dice el versículo 6, vamos a leer del 6 en adelante. Entonces, del 5, entonces el rey David mandó a buscar a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en la presencia de David, delante de él, se inclinó ante él el rostro, en tierra. Y el rey le pregunta, ¿tú eres Mefiboset? A las órdenes, Señor, le dice, ¿no? Con toda reverencia. Y le dice el rey, no temas.
en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Y dice, Mefiboset se inclinó y dijo, ¿quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Fíjense lo que son las heridas, lo que son las circunstancias, lo que son como vos te puedes identificar cuando no tenés la identidad en Cristo, cuando vivís situaciones, le dice algo que él se siente. Y es lógico, dice, siervo tuyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto. Si soy nada yo, ¿cómo el rey se va a fijar en mí? Soy un perro muerto, no valgo nada. ¿Cómo el rey me va a llamar a mí? Pero David llamó a Siba y ahí habla y le dice todo lo que tiene que hacer. Y vamos al 11. Yo estoy para servir a su majestad, le dice Siba, que era un siervo. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David. Como uno más de sus hijos del rey, como uno más de sus hijos del rey. Lo adoptó. Dice la palabra del Señor que Dios nos adopta como hijos suyos. Él nos adopta, Él nos lleva a la mesa del Señor, Él nos llama, aún así a lo mejor como Mefiboset, angustiados, alejados de Él. Dice, como uno más del hijo del rey, dice el 12, toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, que tiene un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido o lisiado de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Dios nos llama, aún con nuestras dificultades. A veces nosotros no queremos estar en la mesa del rey porque rengueamos, ¿sí? A veces tenemos nuestras caídas. Y si el Señor ya no me ama, sin embargo Dios te sigue llamando y sentar a la mesa del rey. Porque dice que aún él seguía tullido, seguía inválido. Es un detalle importante esto. A veces queremos que Dios nos sane algunas debilidades o que Dios, sin embargo, Dios te acepta así, pero Él quiere que nosotros cambiemos. Pero así en esta debilidad Él nos hace fuerte. Y yo le pedí a Euge, que es la segunda historia, Euge es mi esposa, porque tiene que ver, parecía la historia de Mefiboset. Ya va a contar ella. Cómo Dios nos rescata. Así como en la antigüedad llama un rey que la llamó a Euge en el medio de las dificultades. Y quiero que ustedes puedan prestar atención, los que lo van a ver, los que estamos acá, cómo Dios te rescata. Y cómo Dios cumple su palabra cuando nosotros nos rendimos a Él. Y a ese llamado que Él tiene nosotros vamos, ¿sí? Euge. Bueno, antes de contar mi testimonio, quiero pedirle al Padre que sea su Espíritu Santo quien guíe cada palabra que diré en esta mañana, que sean esas palabras bien direccionadas para que cumplan el propósito eterno del Dios Altísimo para gloria y honra de su nombre. Porque sé que todo lo que viví, lo que me tocó vivir, no fue porque sí, no fue casual. Había un plan perfecto. Yo escribí mi testimonio porque a veces me resulta un poco difícil concentrarme en lo puntual y no me quiero ir por las ramas por el tiempo. Es por eso que les voy a pedir disculpas porque lo voy a leer, pero sé que fue dirigido por el Señor cada palabra. Para que podamos entrar un poco en contexto sobre mi historia, debo contar que yo nací en una ciudad muy pequeña llamada Crespo, en la provincia de Entre Ríos. Yo soy la tercera hija de 6 hijos.
Era muy pequeña cuando mis padres se mudaron a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde nacieron mis otras hermanas, las últimas 3 menores. Crecí y me desarrollé en una familia numerosa de clase media baja. Mi padre llegó a tener hasta 3 trabajos cuando yo era pequeña y mi mamá trabajó siempre desde la casa. Hay detalles y situaciones de mi vida que voy a obviar por respeto a los niños que están presentes y también porque sería demasiado extenso contar 46 años de mi vida y pasaron demasiadas cosas. Sinceramente no tengo muy buenos recuerdos de mi niñez. Recuerdo que fui una niña tímida y no tenía muchas amigas en la escuela, pero sí en mi barrio éramos un grupo grande de niños y disfrutaba mucho jugar con ellos. Crecí y me desarrollé no sintiéndome muy amada. Y a temprana edad experimenté abuso por parte de 2 varones amigos de la familia y también recibí violencia física y emocional por parte de mi papá. En mi adolescencia fui bastante rebelde y me enamoraba con mucha frecuencia. Evidentemente anhelaba afecto y atención de una figura masculina. Recuerdo que me la pasaba llorando y soñando con cosas que nunca llegaban a ser realidad. Me sentía muy vacía por dentro. Terminé el secundario con mucha dificultad porque me costaba mucho concentrarme en el estudio e inmediatamente comencé a trabajar en diferentes lugares de comercio. Estuve en varias relaciones con diferentes muchachos a lo largo de 5 años, pero ninguna llegó a ser de gran importancia para mí. Me daba cuenta de que cada relación por la que pasaba acrecentaba las heridas y el dolor de mi alma. A los 22 años me fui de casa de mis padres y me fui a vivir con una prima. Y entre otras cosas, yo le ayudaba a ella a cuidar a su bebé mediodía y el otro mediodía iba a trabajar en una panadería. Me sentía sin esperanza en el futuro y ya no quería trabajar en negocios porque era explotada, los sueldos no alcanzaban para tener una vida digna. Fue así que nos aventuramos y nos decidimos juntas con mi prima ir a cumplir el sueño americano a los Estados Unidos. Realizamos los trámites necesarios. Nos conectamos con una persona que vivía en Estados Unidos que nos recibiría y nos ayudaría a acomodarnos en primer momento y partimos los 3, mi prima, su bebé de 1 año y medio y yo. Desde que llegamos a Norteamérica las cosas no fueron sencillas, porque así como hubieron personas que nos ayudaron, también hubieron otras que se aprovecharon de las circunstancias. En 2 meses vivimos muchas cosas, tuvimos varios empleos y no fue fácil porque debíamos cuidar de un menor de edad. Pero pasó algo que cambió el rumbo de los planes que habíamos hecho con mi prima. Sin buscarlo y sin querer, conocí un hombre del cual me enamoré y empezamos una relación y me fui a vivir con él. Mi relación con mi prima se vio afectada por esta decisión y estuvimos mucho tiempo distanciadas. Así que me había quedado sin ningún familiar cercano, hasta que recibí noticias de Argentina que mi hermano mayor quería viajar a Estados Unidos también y me sentí muy contenta de tener a alguien de mi familia cerca. Meses después de llegar mi hermano, me doy cuenta de que estaba embarazada y fue muy hermoso lo que viví en ese momento. Vi que mi pareja se puso feliz de ser padre y asumí que estábamos muy felices empezando una nueva vida. Las cosas marchaban muy bien, a pesar de que me dolía no ver a mi prima y que ella estuviera enojada, pero sabía que ella en algún momento se daría cuenta y volveríamos a hablar. Era todo nuevo para mí, como se imaginarán, y lamentaba bastante estar lejos de mi familia en momentos especiales, más que nada. El embarazo transcurrió muy bien y tranquilo, a pesar de las descomposturas normales del comienzo. Luego nació Luisito, mi primer hijo por parto normal. Fue un hermoso varón, un bebé muy grande y saludable.
fue creciendo y nuestras vidas iban bien. Normal, a pesar de que en ocasiones me sentía un poco sola. Ya había empezado a sentir nuevamente aquello de mi adolescencia, ese vacío en mi interior, y me preguntaba a qué se debía, si mi vida era buena. Tomábamos la decisión de buscar otro bebé, ya que Luisito ya tenía 2 años y medio y no queríamos que se criara solito. Llega la noticia de un nuevo embarazo y esto trajo mucha felicidad a nuestra familia. Para ese tiempo estaba un poco triste porque a mi hermano lo habían deportado y había regresado a Argentina. En el año 2005 nace Lucas, yo tenía ya 26 años de edad y pasaban muchas cosas por mi cabeza y por mi corazón. Al poco tiempo de nacer Lucas, un bello varón, muy amado y anhelado, sano y fuerte supuestamente, traería más dicha a nuestro hogar. Pero habíamos vivido muchas cosas difíciles durante el embarazo de Lucas y yo estaba muy afectada emocionalmente por todo eso. Un día tuve una conversación con el papá de mis hijos que cambiaría mi manera de verlo y ver el futuro. Como yo no tenía a nadie cerca mío, ni amigas, ni familia, era natural que me sintiera sola, pero había algo más. Yo carecía de afecto por parte de mi pareja. No tenía ningún tipo de apoyo emocional por parte de él. No me sentía amada por él y cuando le reclamé, su respuesta me rompió el corazón. Me respondió que él nunca me había prometido amor. Si bien esto era cierto, yo guardaba la esperanza dentro de mí de que al pasar los años yo pudiera conquistar su amor, pero no fue así. No había dudas de que la única función mía era ser madre de sus hijos y quien le cocinaba o mantenía la casa en orden y limpia. Pasaron los meses y comenzó una depresión. Entré en una depresión debido al posparto y a diferentes situaciones vividas. No sentía deseos de vivir, no tenía esperanza. ¿Qué futuro podría tener sin amor? Si bien pensaba que debía vivir para y por mis hijos, y ellos eran lo único de valor que tenía, no tenía fuerzas para levantar mi cabeza y sonreír. Sentía que era muy joven para resignarme a vivir sin esperar nada. Un día recordé que existía un Dios todopoderoso, que es especialista en cosas imposibles, y decidí hablar con Él. Estaba muy abrumada y no recuerdo tal cual lo que le dije en ese momento, pero lo que recuerdo es que levanté mi mirada al cielo y le pedí que me ayudara. Fue como si hubiese estado frente a mí esperando que le dijera algo, que le pidiera ayuda y sinceramente no sé cuánto tiempo pasó, pero fue muy rápida la respuesta de Él. Él envió sus hijos cerca de mí y reconozco que al principio no me di cuenta que eso era una respuesta a mi clamor o a mi oración. Cuando pude darme cuenta había conocido muchas personas, entre ellos argentinos y uruguayos, eran familias muy hermosas, invitándome a sus casas a compartir con ellos. Comencé a sentirme mejor, más animada, contenida. Ahora tenía amigos y familia, personas a las que yo le importaba. Yo podía ver el amor de Dios a través de cada uno de ellos. Al poco tiempo de conocer estas personas, me enteré de que eran cristianos. Y me hablaron de Jesús, obviamente, y de su perfecto amor por mí. No tardé en comenzar a asistir a su iglesia y luego me entregué a Cristo. Iba con mis pequeños a la iglesia porque mi pareja no quería acompañarme. Él le tenía idea a los evangélicos, así que comencé a asistir a la congregación, comencé un discipulado para conocer más a Dios y a su palabra. Estaba tan hambrienta de amor que pude experimentar la sanidad de mi corazón al recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Fue muy especial ese tiempo para mí. Había gozo en mi corazón y una felicidad inexplicable. Podía ver que Dios tenía planes para mi vida que yo no sabía, pero que anhelaba descubrirlo. Estaba descubriendo el poder de la fe.
En ese entonces comenzamos a tener inconvenientes económicos y por ese motivo había que mudarse de vivienda cada cierto tiempo y cada vez era más lejos de la iglesia donde me congregaba. Por eso tuve que dejar de asistir y esto provocó que me enfriara y me alejara del Señor, ya que no me alimentaba muy seguido espiritualmente. Me costaba bastante interpretar sola la Biblia cuando la leía y a raíz de eso la depresión comenzó a aflorar nuevamente. Pasaron un par de años así hasta que volvimos a vivir cerca de la iglesia y pude retomar mi discipulado y cada día me comprometía más y más con el Señor y estaba dispuesta a hacer cambios en mi vida para agradarlo. Había un solo inconveniente o un solo problema. Yo sabía que estaba viviendo en pecado porque no estaba casada con mi pareja, pero no se quería casar. Y eso me pesaba mucho en mi ser, porque además estaba el hecho de que yo no me casaría con un hombre sabiendo que éste no me amaba. Era tiempo de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Fueron meses difíciles en los que me dediqué a hacer muchos trámites, averiguaciones, para salir del país legalmente con mis hijos y buscar la manera de poder hacer las cosas bien, donde vi la mano también de Dios guardándome en todo y abriéndome camino al andar. Me mudé a dormir a la habitación con los niños porque corté la relación con su papá y a partir de ese momento mi meta fue reunir dinero y dejar el papeleo listo, los pasaportes y los permisos para regresar a Argentina. El 9 de febrero del año 2009 regresé a mi país con mis 2 hijos y la esperanza de poder salir adelante con la ayuda del Señor. Vivimos un año en la ciudad de Salta y no resultó bien para nosotros, así que nos mudamos a Villa Mercedes. Al tiempo conseguí un trabajo y una congregación donde me sentí como en casa. Si bien tenía mi corazón quebrantado por el dolor, yo anhelaba una familia como Dios quería. Yo sabía que el diseño de Dios aún podía ser posible para mí, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades y grande en misericordia. Por eso comencé a orar por un esposo que tuviera un corazón que amara a Dios por encima de todo. Sabía que era la única manera que podría amarme bien a mí y a mis hijos. Pues conocí a ese varón y al principio no me di cuenta, porque Dios comenzó una obra de sanidad primeramente en mi corazón y a restaurar mi ser interior. Y no podía verlo aún con los ojos correctos. Fue después de experimentar la sanidad de mi alma que se corrió un velo y pude ver a Darío como un hombre de Dios que podría llegar a ser mi esposo. Darío en ese entonces también tenía un hijo de soltero y yo tenía 2. Pero había en el corazón de Dios un plan perfecto para nosotros esperando ser cumplido. Al año siguiente nos casamos y al siguiente año nació Julián. En ese lapso pasaron algunas situaciones tristes en nuestra familia, pero siempre Dios estuvo sosteniéndonos y confirmando que Él tenía planes de bien para nosotros. La restauración en nuestro hogar se volvió un tema del cual se hablaba muy seguido, ya que tuvimos que pasar primeramente nosotros por las aguas de la restauración, donde experimentamos una sanidad integral para nuestras vidas a tal punto que comenzaron a despertarse talentos que estaban muy dormidos en mí. Por ejemplo, con el arte, comencé a descubrir que a partir de la sanidad había sido develado mi verdadero yo y el propósito eterno de Dios para mi vida. Descubrí también mis dones espirituales y un llamado de Dios a servirle por siempre. La adoración y alabanza a Dios es algo que fluye de mi interior naturalmente por la gratitud que siento hacia Él y por todo lo que mi Padre bueno me ha dado. Luis y Lucas ahora viven en Estados Unidos con su papá y cada uno está buscando su lugar en el mundo donde echar raíces. Agustín, el hijo de Darío, se casó hace 2 años y ahora está esperando su primer hijo junto a Micaela, su esposa. Dios ha sido bueno en todo tiempo. Ha sido nuestra fortaleza y ayuda en tiempos de dificultad y nos ha bendecido con una familia muy hermosa.
No podría cerrar este capítulo de mi vida sin decir que toda la gloria es para Él. Son dos testimonios tremendos del Señor. Mefiboset, un muchacho desplazado, viviendo en un lugar de angustias, de desolación, y un rey que lo manda a llamar. Y que él le dice, pero yo si no soy nada. Le dice, sí, sos importante, pues sos de la familia real. Y una mujer ahí tirada en un país desconocido, de un mundo, en un sistema muy consumista, un Dios eterno la elige y la rescata, como Mefiboset. Y le dice, yo tengo vida y propósito para vos. Y tomó decisiones. Y podemos ver la vida y transcurrir. Yo escucho siempre el testimonio de Euge y me impacta siempre cómo el Señor te puede rescatar. Y te puede dar lo que decíamos recién, ese propósito y ese tiempo que a veces perdemos o que pensás que ya perdiste. O que el estropear de la vida te dejó estancado ahí, estancada ahí. Pero Dios te quiere rescatar para su vida y para su gloria y honra. Y sentarte en la mesa de Él. Doy gracias a Dios por la vida de Euge, que es inspiradora. Por eso también quise que pudiera contarlo también por las redes. No para tocar ni tocar los puntos débiles, sino para animarte, que es un Dios que restaura. Y yo me pedí al ministerio que podamos cantar esta canción que dice Mis generaciones y yo, porque al finalizar de la vida de Euge y la mía, podría contar la mía también que es parecida, Dios nos llegó a nuestras generaciones. Por eso después puedes ver mi canción, puedes cantar la canción los que están viendo y te saludo, que Dios te rescate y te restaure. La canción es de Marcos Brunet, Mis generaciones y yo, para que la puedas buscar por YouTube.